Hola, bienvenidos al estudio de la Biblia sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a profundizar en el capítulo 8, especialmente en los versículos del 26 al 39. Es una historia bastante conocida por los cristianos, es cuando Felipe encuentra al eunuco. Realmente puede ayudarnos a reflexionar y adentrarnos en la Escritura para saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres real en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú tienes algo que decirnos en el día de hoy y queremos estar atentos a tu voz, Padre. Nos ponemos delante de ti para aprender y para saber más de ti. Ayúdanos a aplicar lo que hoy entendamos. En tu nombre, amén. Bueno, pues en el capítulo anterior, en el capítulo 7, se habla sobre el martirio de Esteban y sobre la persecución que se inicia sobre todos los cristianos en Jerusalén. Esta persecución realmente pues, fue muy difícil para la comunidad cristiana de la época y a partir de ahí tuvieron que diseminarse, tuvieron que marcharse a otros lugares para poder compartir el Evangelio, evangelizar y vivir de otra forma. Hay que destacar que una de las personas que fue detrás de los cristianos para aniquilarlos fue Saulo de Tarso, que luego se convirtió, pero realmente para los cristianos fue un momento muy difícil. Muchos de los creyentes que salieron y muchas de las personas que salieron de Jerusalén hacia otros lugares no dejaron de obedecer, no dejaron de compartir las nuevas buenas y de compartir el Evangelio. Y eso nos hace pensar, ¿no?, que a veces en momentos de dificultad pues tenemos realmente que salir de nuestra zona de peligro, pero buscar oportunidades para seguir compartiendo y dando las buenas noticias a las personas que nos rodean. Realmente en el libro de los Hechos se habla muy poco de la comunidad de la iglesia en Jerusalén, porque la iglesia en Jerusalén durante este tiempo estuvo bastante pues quieta, la gente estuvo fuera, como habíamos dicho, pero al final sí que se habla un poco sobre la iglesia de Jerusalén. Como os he dicho, vamos a profundizar en el capítulo número 8 del libro de Hechos y en la historia de Felipe y el eunuco. Pues Felipe fue a Samaria y empezó una campaña allí de predicación para que más gente conociese al Señor. En Samaria la población estaba compuesta de judíos y de gentiles. Pero siempre fue una comunidad, Samaria fue siempre una comunidad bastante apartada, ¿no? Ellos bastante separados. Desde hacía muchos años ellos se sentían diferentes y la mezcla de las personas que allí vivían hacían que hubiese como un rechazo también hacia ellos por parte de del resto de comunidades. De hecho, cuando una persona tenía que viajar de Judea a Galilea, pues evitaban pasar por Samaria, ¿no? Daban la vuelta por el río para no pasar por Samaria, cosas que pues también vemos en diferentes pasajes de la Biblia, ¿no? Cuando habla del buen samaritano o la mujer samaritana, habla de que había una separación, que no había un buen vínculo, pero Felipe fue a Samaria a compartir el Evangelio. El resultado de su tiempo en Samaria fue sorprendente realmente, y los samaritanos abandonaron supersticiones y se entregaron a Jesús, muchísimos de ellos. De hecho, hasta Juan y Pedro, los discípulos, visitaron Samaria para poder dar fe de lo que estaba pasando allí y de lo que se había logrado y cómo se había recibido al Espíritu Santo entre la comunidad de Samaria. O sea que eso también nos hace ver que realmente hubo una confirmación de lo que se estaba haciendo y de lo que Felipe estaba haciendo en ese lugar. En Hechos de los Apóstoles, durante 4 veces se describe cómo desciende el Espíritu Santo sobre diferentes personas. Una vez en Pentecostés, sobre los discípulos, la segunda vez sobre los samaritanos en el capítulo 8, sobre los gentiles en casa de Cornelio y al final sobre los discípulos de Juan el Bautista en el capítulo 19. Pero las 4 veces que en el libro de los Apóstoles desciende el Espíritu Santo sobre personas son sobre diferentes tipos de personas y sobre personas que eran de diferentes clases sociales o diferentes
ámbitos. Así que el trabajo del Espíritu Santo realmente es importante para el inicio de la Iglesia. Bueno, ahora vamos a entrar en el capítulo 8 propiamente dicho, así que en los versículos a partir del 26 os invito a leerlo y entonces poder luego escuchar todo lo que vamos a trabajar. Felipe, bajo las instrucciones del Señor, abandona Samaria y se dirige a un camino entre Jerusalén y Gaza. El ángel del Señor le habla y Felipe obedeció, que para mí eso es lo más importante, ¿no? Escuchó la voz de Dios y le obedeció. Y esta obediencia tuvo fruto. El ángel del Señor le dijo que fuese y por este camino él lo hizo y se encuentra con una persona. ¿Con quién se encuentra? Pues con una persona que, según dice la Escritura, iba en un carruaje de caballos, era etíope, era eunuco, era un funcionario de la reina, había ido a Jerusalén para adorar y realmente nos da una descripción bastante amplia de quién era esta persona. Y encima era una persona que estaba encargada de los tesoros, o sea que era una persona que tenía mucho poder. Primero era etíope, es decir, que estaba en la tierra del Cus, en el valle superior del Nilo, donde está Etiopía, pero ya nos habla de dónde procedía esta persona. Era eunuco, eso quiere decir que era un encargado del rey, del harén del rey, que luego trabajaban muchas veces con las reinas también, que era una persona que era castrada y que tenía un lugar especial porque se fiaban de él. También nos habla que era un funcionario de la reina etíope. Sabemos que era encargado de sus tesoros y que era una persona de mucha responsabilidad, quizá un ministro, no sabemos qué cargo exactamente, pero era una persona con mucha responsabilidad. Pero estos serían datos pues, de cómo es él y de su procedencia. Pero lo siguiente que nos dice es que había ido a Jerusalén para adorar. Y eso significa que él, como persona, no estaba satisfecha con la idolatría y con la inmoralidad que se vivía a lo mejor en su país. Y él pensó que en el judaísmo había una religión donde había un solo Dios y que por la moralidad más austera a lo mejor se ajustaba a lo que él necesitaba. Así que las personas como él que atendían, que buscaban en el judaísmo, si eran circuncidados, se les llamaba prosélitos. Pero si no lo eran, se les llama temerosos de Dios. Nosotros en este caso no sabemos si el etíope era un prosélito o era temeroso de Dios. Sabemos que fue a Jerusalén a adorar. Y para ir a Jerusalén eran muchos kilómetros, bastantes kilómetros. Iba en un carro, por una carretera, por un camino, camino. Y realmente él iba leyendo Isaías 53, que es lo que nos dice la Escritura, ¿no? Habla de que él iba leyendo. O sea, que imaginaos, una persona que venía de Jerusalén, que iba hasta Etiopía, que iba leyendo en voz alta, que tenía dinero para comprar este rollo, este pergamino. Esta persona era una persona con un poder adquisitivo, que no se avergonzaba porque iba leyéndolo en voz alta. Él no iba conduciendo el carro, él iba sentado tranquilamente, y era una buena forma también de pasar su tiempo mientras iba de un lugar al otro. Pero el Señor le dice a Felipe: ve a esa persona. Y Felipe acude deprisa hacia donde esa persona estaba. Y entonces nos podemos plantear, podemos reflexionar. A ver, esta persona era una persona, es decir, el etíope, el eunuco, era una persona que tenía sed de la palabra, que hizo muchos kilómetros para ir a adorar, que iba leyendo las Escrituras. Por tanto, era una persona con ganas de saber más. A nuestro alrededor seguro que hay personas que tienen ganas de saber más del Señor, que tienen ganas de conocer. Y Felipe
aprovechó esta oportunidad. Nuestra reflexión como personas cristianas, tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor, las personas sedientas, las personas que buscan donde no es, pero realmente les podemos dar la palabra de vida. Como hemos dicho, el etíope iba leyendo, pero Felipe le preguntó, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y lo bueno y lo que a mí me parece importante es que el etíope no tuvo vergüenza, a pesar de su elevada condición social, él no tuvo vergüenza y dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y así fue. El Felipe pudo explicárselo y él pudo entender. Y nos planteamos, saber de las Escrituras, como personas, como cristianos, nos da la oportunidad de explicar a la gente que está a nuestro alrededor, de dar la oportunidad de compartir las buenas nuevas, de darles el mensaje de salvación. Y muchas veces cuando una persona nos pregunta algo, es difícil hacer relaciones, pero si tú sabes sobre la palabra, si sabes sobre la Biblia, es mucho más fácil que tengamos facilidad y que podamos explicarles lo que realmente el Señor quiere para sus vidas. Y es como lo hizo Felipe. Felipe relacionó el libro de Isaías con la realidad. El etíope estaba leyendo el capítulo donde habla del sacrificio de Jesús y Felipe le dijo que Jesús había venido para salvarnos. Entonces, lo que nos hace pensar es que podemos, como personas, como cristianos, podemos compartir a los que están a nuestro alrededor el Evangelio, también haciendo relación con lo que ellos están viviendo y con lo que el Señor dice en su palabra. Y también podemos reflexionar sobre de qué forma puedo iniciar una conexión con alguien que está a mi alrededor y quiere saber más del Señor. Entonces, para mí es muy importante que sepamos la palabra y que sepamos aprovechar las oportunidades de las personas necesitadas de la palabra. Vamos al versículo 36, cuando dice, ¿qué impide que sea bautizado? En este momento Felipe podría haber dicho, uy, este no sabe mucho del Señor, acaba de conocer a Jesús. Pero Felipe dijo, bueno, vamos a dar este paso, y como se hacía en esa época, se bautizó por inmersión al eunuco y él pudo pues tener gran gozo. Felipe podía haber hecho diferentes estrategias, pero la estrategia mejor fue oír la voz de Dios y obedecer. Fue un tú a tú con esta persona y luego Felipe desapareció, el Señor lo arrebató, pero nos dice que el etíope volvió gozoso a casa. Y qué importante, ¿no? Que cuando uno recibe al Señor, ¿te acuerdas de la vez que recibiste al Señor? Ese día que levantaste tu mano, que hiciste una oración de fe, ese día que pudiste recibir el perdón y la sanidad. Pues hay gozo en nuestro corazón y ese gozo es el que tiene que seguir estando en nuestro corazón, ¿verdad? El gozo de la salvación, el gozo de ser hijos de Dios, el gozo de haber recibido a Cristo y de ser personas que tenemos la oportunidad de compartir de Él a los que no lo conocen. Y lo que queremos es que más personas tengan este gozo. Al encontrar agua, lo bautizó, bajando del carro. Es decir, qué importante. Es decir, no nos esperemos muchas veces en la vida, y no, voy a esperar que mi amigo, voy a esperar, no para bautizar, sino para cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a cuando tengamos agua, actuemos. Y el agua es cualquier circunstancia en nuestra vida que pueda hacer que nosotros seamos los discípulos que el Señor quiere que seamos, para que otros conozcan del Señor. Y como versículo para memorizar, vamos a quedarnos con Hechos 8:4, que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Seamos personas que estemos atentos a la voz de Dios, que no perdamos oportunidades, que da igual la condición social de las personas que estén sedientas, porque todo el mundo está sediento del Señor, y que seamos valientes para explicarles lo que ellos están buscando y dar la oportunidad a otras personas de conocer al Señor. Que el Señor os bendiga.